Hola, vamos a hablar de un tema muy importante en la tarea de todo diseñador, que es cómo presupuestar tus trabajos de diseño. Vamos a hablar cómo podemos hacer para elaborar nuestros presupuestos de diseño. Para eso, veamos, ¿qué es un presupuesto? Es un documento con una estimación de lo que se va a cobrar antes de iniciar un proyecto de diseño. Los ítems que tienen que incluir en el presupuesto van más o menos por este lado: la descripción de los servicios, el alcance del proyecto, las tarifas y honorarios que van a necesitar, el número de revisiones que ustedes pauten, los plazos de entrega, los gastos adicionales, los términos de pago, por ejemplo, la modalidad de cómo se van a hacer los pagos, en qué tiempo, las condiciones legales, entre otros. Para definir todo lo necesario para presupuestar, es necesario tener una entrevista con el cliente para poder saber algunas cositas clave. Por ejemplo, le vamos a preguntar sobre su negocio, de qué se trata, qué objetivos tiene en su negocio, en su empresa, qué público objetivo, a quién va destinado, a qué usuarios, la competencia para conocer un poco cómo nos vamos a diferenciar de ella, el estilo y preferencias de diseño. Esto es clave para poder entender un poco los gustos visuales del cliente o lo que entiende por bueno. La historia de la marca, para ver si podemos encontrar elementos que sirvan para la identidad, canales de distribución, o sea, a dónde va a estar destinado esto. Necesito hacer piezas para redes sociales, para impresión, todo eso. Restricciones y limitaciones, o sea, en qué temas tengo que tener algunas restricciones de su parte. Experiencia pasada, o sea, qué experiencia habrá tenido el cliente con otros diseñadores para ver cómo se llevó trabajando con otras personas. La medición del éxito de lo que el cliente necesita saber para aplicar a sus métricas, digamos, cómo va a medir el éxito de nuestro proyecto o del trabajo que le vamos a hacer. Referencias visuales. Lo he puesto en práctica y es de mucha ayuda para que el cliente nos pueda proveer de referencias visuales que le resultan interesantes para contribuir a nuestra ideación. El proceso de toma de decisiones. O sea, hay que ir cuadrando con el cliente validaciones y pasos para ir avanzando y a ir tomando decisiones para la entrega final. El tiempo de entrega se estima en común acuerdo con el cliente, de acuerdo a lo que ustedes piensan que van a tardar en hacer todo el proyecto, y también teniendo en cuenta las necesidades y los apuros o los tiempos que tiene el cliente. El presupuesto, también podemos preguntarle al cliente qué cartera tiene, qué billetera tiene disponible, o sea, qué presupuesto nos puede dar para este proyecto. Lo pueden ir descubriendo a medida que hablan, o si quieren hacer la pregunta directa, que es medio difícil, también la pueden hacer. Expectativas a largo plazo. Esto nos va a servir para saber qué necesidades va a tener a futuro el cliente y en qué lo podemos ayudar al futuro, o si es un proyecto solamente único por esa vez, que no tiene mayor crecimiento y que no vamos a tener más relación quizás con ese cliente. Eso nos va a permitir también poner algunos precios. Si a mí el cliente, yo sé que me va a dar después más trabajo, quizás puedo ponerle un precio un poco más amigable para que después me siga dando laburo. Y por otro lado, si es un único proyecto que es por única vez, le puedo cobrar un poco más. Pero ¿cómo le pongo el precio a mi trabajo? Yo les he recomendado en algunas clases que pongan un precio a la hora para no perder el tiempo. Entonces, de esta manera ustedes pueden fijarse qué ganancia mensual necesitan para vivir y para tener su ganancia deseada. Y de ahí la dividen por la cantidad de horas que van a trabajar en ese mes. Entonces ahí van a tener el valor por hora y van a poder hacer un cálculo del tiempo para no perder dinero y no perder su tiempo. Entonces, a veces, en vez de cobrar por proyecto, podemos estimar la cantidad de tiempo que nos va a llevar. De todas maneras, es necesario que vayan haciendo registro del tiempo, de lo que les llevan determinados procesos, para ustedes entender su propia metodología de trabajo, su propia manera de crear y sus propios tiempos. De esa forma les va a ser más fácil después entender cuánto cobrar, porque van a saber bien cuánto tiempo les va a llevar. Y para saber
¿Qué precio le pongo a la hora? También tengo que entender el nivel de la experiencia. Significa que aquellos con habilidades más sólidas y una cartera de clientes por ahí más impresionante pueden justificar tarifas más altas. Mientras yo vaya teniendo clientes cada vez mejores y y proyectos que me van enseñando mucho más, yo tengo la posibilidad de ir avanzando en el cobro con un poco más elevado. Segundo, la educación y la formación. Si yo tengo una carrera de diseño gráfico, en contraposición con un curso, siempre gana la carrera. Por ahí me puedo parar más firme teniendo un título quizás de grado que un curso. Pero entonces yo les recomiendo que con este curso ustedes no se queden acá, sino que sigan estudiando, que sigan haciendo más cursos y que sigan incorporando más herramientas para ustedes poder tener esa solidez que necesitan para elevar su tarifa. La demanda del mercado laboral. Investigar y comprender estándares de mercado en tu área geográfica para establecer los precios competitivos. Obviamente tienen que buscar los precios que hay en su zona, en su localidad, para poder entender cuánto están cobrando los demás o qué tipo de precios se manejan entre determinados sectores del diseño. El portafolio y la calidad del trabajo son importantes para que de esa manera, viendo una calidad de trabajo muy buena, los clientes puedan ver comprobado ahí que es importante o cuánto vale su trabajo. De esa manera podemos llegar a solicitar el precio sin ningún temor y sin ninguna queja ni discusión. Los costos de vida locales. Obviamente, en Argentina tenemos un problema de inflación, entonces hay que tener en cuenta la inflación para poner las tarifas. Entonces, por lo general, vayan teniendo en cuenta esto, vayan actualizando y vayan teniendo claro que tienen que cubrir los gastos de su vida en su localidad. La competencia y diferenciación puede ofrecer algo único. Ustedes pueden especializarse en algo que les parezca que van a ser muy buenos y entonces van a poder en ese aspecto aumentar sus tarifas. Si ustedes son muy buenos en diseño de marcas, ustedes pueden hacer de eso un valor diferencial y poder cobrar mucho más porque se especializan en algo. Para especializarse en algo es volverse experto, básicamente, practicarlo mucho, estudiarlo mucho y seguramente va a ir por el lado de lo que más les guste. Aprendizaje continuo. Si ustedes siguen estudiando, van a tener un montón de crecimiento profesional y eso se puede considerar un factor para establecer las tarifas. Mientras más estudios tengan, más cursos tengan, o más talleres, o más prácticas, eso les va a dar mucha pisada para poder cobrar un poco más alto. El feedback del cliente. Acuérdense siempre de charlar mucho con el cliente para saber si está conforme con su trabajo. Hay que ser respetuosos, hay que ser profesionales y hay que mantener un feedback constante. No dejar al cliente en visto, siempre dar una respuesta, a veces adelantarse a las consultas que ellos tengan. Entonces, de esa forma van a poder tener una reputación muy buena y eso también les va a hacer valer más su trabajo para poder cobrar de manera que ustedes deseen. Bueno, antes de establecer entonces las tarifas que ustedes quieran para su trabajo, traten de identificar sus habilidades, su experiencia y lo que les hace únicos como diseñadores. Reflexionen sobre su educación, el portafolio y cualquier habilidad adicional que le aporten. El portafolio, su propia imagen, trabajen en su propia reputación y de a poco, esto es con tiempo, les recomiendo que tengan paciencia. Al principio perdemos mucho tiempo porque somos inseguros. La experiencia profesional en este aspecto lleva un proceso bastante lerdo y hacer una tarea creativa es difícil medir la cantidad de tiempo que le lleva o el valor que le van a poner a su diseño. Pero siempre trabajen de manera muy profesional, con mucho respeto hacia los demás y con mucha calidad en sus diseños. Atención a los detalles y eso va a hacer que su diferencial sea la calidad de su trabajo. Bueno, espero que les haya gustado todos estos consejos. Si tienen más, los invito a que puedan compartirlos en el foro. Charlemos de esto en el foro para poder
intercambiar opiniones porque también pueden venir de otros ámbitos donde ustedes tengan consejos para sus compañeros y siempre son bienvenidos. La gestión personal y el trabajo y las finanzas, las finanzas personales son un tema que a muchos no nos enseñan en ninguna disciplina y que la tenemos que ir aprendiendo poco a poco para poder desarrollarnos de manera freelance. Entonces, es algo que necesita mucho acompañamiento de la comunidad que generamos entre nosotros, entonces es muy importante que también nos mantengamos al tanto de cuánto cobran los demás, de cómo podemos ir estableciendo en la localidad diferentes valores, elevando nuestros valores para que no nos quedemos en el piso. Siempre potenciemos el valor del diseño gráfico hacia arriba. La verdad que es un expertise que los clientes siempre necesitan, entonces nosotros podemos cobrar por nuestro trabajo, por la cantidad de tiempo que le dedicamos y anímense a generar presupuestos de manera profesional que les va a ir muy bien con eso.